Hola, bienvenidos. En el video de hoy vamos a ver dos temas que están relacionados entre sí, siguiendo nuestros ejercicios sobre programación dinámica. El primero es conocido como subset sum, o sea, suma de un subconjunto, y el otro es conocido como knapsack o el problema de la mochila. Comencemos por subset sum. Vamos a enunciarlo. Vamos a tener un conjunto de n elementos, a cada uno lo vamos a llamar E1, E2 hasta n. Cada elemento va a tener asociado un peso, Wi, para el elemento i. Y lo que vamos a querer hacer es justamente seleccionar un subset de estos elementos que lleguen a tener el mayor peso posible, pero que no superen un valor de peso máximo. Para los ejemplos que vamos a usar ahora, vamos a considerar que tenemos un camión que puede transportar hasta una máxima cantidad de peso, y por otro lado tenemos que elegir un conjunto de bolsas que cada una tiene también asociado su peso, y lo que queremos es en un viaje llevar la mayor cantidad de peso posible. En primer lugar, vamos a pensar si no podríamos haber resuelto este problema mediante un método greedy. Y vamos a pensar distintos criterios de elección que podemos hacer. Por ejemplo, tenemos estas bolsas, queremos hacer que entren en el camión, las bolsas pesan 10, 30, 70 y 80, en el camión entra 100, y lo que podríamos pensar en un primer momento es decir, bueno, primero voy poniendo los más chiquitos hasta, hasta llenar, hasta que no pueda poner ninguno más, que en ese caso entrarían únicamente 40, y evidentemente no es una solución adecuada. Después podemos pensar, bueno, no, iniciemos con los más grandes, que en ese caso ingresaría la bolsa de 80 y después entraría la de 10, y tampoco es la solución óptima. Y así se nos pueden ocurrir otras variedades de soluciones con heurísticas greedy, pero vamos a concluir que no existe una solución greedy que sea óptima para cualquier instancia de nuestro problema. Una medida que podemos tomar es también pensar cómo sería resolver por fuerza bruta este problema, que sería básicamente la peor forma posible de resolverlo. Analicemos entonces esta situación. En primer lugar, podemos pensar que en una solución óptima, cada elemento puede estar o no. Si tengo n elementos, entonces tengo 2 a la n combinaciones posibles de justamente que puedo tratar de ver bolsas que entren en nuestro camión. Y si analizamos nuestro simple problema, donde teníamos únicamente 4 bolsas, 2 a la 4, nos da todas estas posibles combinaciones que podemos incluir en el camión. Para cada una de estas combinaciones tenemos que sumar las bolsas que están dentro de la selección y determinar si no superan la capacidad máxima del camión, y ir recordando cuál es hasta el momento la máxima posible. Y en este caso es fácil ver que eligiendo la bolsa de 30 y de 70 completamos el camión que podía llevar hasta 100, y por lo tanto esta es nuestra solución óptima a nuestro problema. La complejidad total, por lo tanto, es acotada por 2 a la n, por las posibles combinaciones que hay, por n, que es el tiempo que me lleva acotado
sumar el peso de cada una de las soluciones. Evidentemente nos gustaría tener una mejor solución. Y lo que nos lleva a preguntarnos si el uso de programación dinámica no será una forma de lograr eso. Y como en el resto de los problemas que pensamos para la programación dinámica, una cuestión fundamental es construir el concepto del subproblema. Y en este caso vamos a ir pensando que va a estar relacionado con los distintos elementos que voy a ir agregando o no en la solución. Por lo tanto, la pregunta que surge naturalmente es: ¿podremos vincular la selección de un elemento determinado i con la selección de los i-1 elementos anteriores? Y con esa pregunta, naturalmente, se puede ver que si un elemento no está en la solución, el máximo peso que podemos obtener para los primeros i elementos es similar a la cantidad máxima de peso que puedo obtener para los i elementos primeros menos 1. Pero inmediatamente nos hacemos la pregunta es: ¿qué pasa si el elemento sí está en la solución? Entonces sabemos que el máximo peso posible de ese subproblema, de los primeros i elementos, tiene el peso del elemento i, y además tenemos que vincularlo con el máximo peso conseguido con los i-1 elementos anteriores. Pero además de eso, ¿qué cambia? O sea, no nos estaría faltando algo ahí. En concreto nos falta una variable, porque la pertenencia o no de la solución no nos está diciendo cómo afecta a las anteriores ni cómo afecta a las posteriores. Así que no estaríamos ante una solución que todavía pueda funcionar bien. Entonces tenemos que analizar un poquito más la situación. Si el elemento pertenece a la solución, lo que nos damos cuenta también es que no solo le agrega un valor de peso al máximo peso que podemos tener, sino que consume una cantidad de peso disponible que no va a estar para los elementos restantes. Por lo tanto, dentro de nuestros subproblemas, es lógico suponer que también tenemos que considerar la capacidad disponible de nuestro caso, el ejemplo del camión. A medida que vamos ingresando elementos, se va consumiendo el espacio para que entren otros. Es así que podemos plantear que si un elemento no está en la solución, el máximo peso que podemos lograr con los primeros i elementos, donde podemos poner w de peso, va a ser igual a la máxima cantidad de peso que podemos poner con los i-1 elementos y en la misma cantidad de peso. Pero si el elemento sí pertenece a la solución, el máximo de peso que podemos tomar con los primeros i elementos, poniendo w de peso como máximo, va a ser el peso del elemento que pusimos más el máximo peso que podemos lograr con i-1 elementos, pudiendo ahora ingresar w menos el peso del elemento i. Y la mejor solución hasta el elemento i va a tener que quedarme con el máximo entre las dos situaciones, que el elemento i esté o no lo esté. Planteemos entonces formalmente cuáles van a ser los subproblemas y cuál va a ser la relación de recurrencia. Vamos a llamar máximo peso del elemento i
con peso P, al problema de determinar el peso máximo que no supere el valor P de peso, utilizando los primeros I elementos del conjunto. Lo que queremos obtener es el máximo peso posible con los n elementos y con el peso máximo de W. En nuestro ejemplo era con los 4 bolsas que podíamos transportar en un máximo del camión de posibilidad de ingresar 100 de peso. Y ahora vamos a unir en una expresión de recurrencia cuáles fueron las condiciones que vimos antes. El máximo peso que puedo obtener, esto va a ser el caso base, si para el máximo peso que puedo obtener para I elementos y peso P es igual a 0, tanto si tengo 0 elementos o si el peso que puedo poner es 0. Y por otro lado, vamos a plantear que el máximo peso para I elementos de peso máximo P va a ser, como vimos, el máximo entre que el elemento I esté dentro de la solución y que no esté. Si el elemento I está en la solución, tenemos que sumar el peso del elemento I más, ahí acá está la recurrencia, el máximo peso que se puede obtener con I menos un elementos con el peso disminuido anterior menos WI, o sea, el peso de I. Y en caso de que el elemento I no esté en la solución, el subproblema sería sumarle 0 de peso, porque no está, y el peso máximo que podemos obtener con I menos un elementos y el peso completo tal cual venía en el problema. Y esta sería entonces la recurrencia como la tenemos que plantear. Planteemos esto de una forma iterativa. Lo que podemos ver es inicialmente inicializar los casos base, tanto si tengo peso 0 como si estoy con 0 elementos, inicializando todo eso en 0. Recordemos que cuando hacíamos una solución recursiva empezábamos desde el problema más grande, entonces en nuestro caso era con n elementos y w de peso, íbamos llamando los subproblemas, nunca se resolvían hasta ingresar hasta el problema base y ahí ir regresando recursivamente, donde vamos usando entonces finalmente los problemas más chicos para resolver los más grandes. En la solución iterativa damos vuelta, ya resolvemos inicialmente las soluciones más chiquititas y vamos usando esos resultados para solucionar los problemas después más grandes. Continuando ahora con la solución, lo que tenemos es una doble iteración, donde en primer lugar vamos a iterar desde el primer elemento a los n y después vamos a iterar desde el peso 1 a w. Y lo que vamos a ver es que tenemos dos condiciones, que es para determinar cuál es el máximo, que si está en el óptimo el elemento I con el peso P o no lo está. Y como se puede ver, en cada decisión, si está o no, se utiliza una subselección de los elementos anteriores. Hay que aclarar, obviamente, que si un elemento hace que no entre, porque determina que el subproblema que queda es de peso negativo, entonces es una condición que habría que agregar para no analizarlo. El elemento no puede estar. Si un elemento pesa 10 y quiero ver si entra en un subproblema donde estoy preguntando por peso 5 máximo, obviamente no está. Pues son condiciones que se deben tomar en cuenta, pero que no se pusieron en el pseudocódigo para
para aligerar un poco la carga de texto en lo que vamos a mostrar. Bueno, una vez que entonces se va resolviendo para un determinado elemento todos los subproblemas posibles de peso con ese elemento, así hasta terminar, y en última instancia lo que nos va a interesar es obtener el óptimo con los n elementos y con el peso máximo que podemos transportar de W. Tenemos que analizar la complejidad de nuestro algoritmo. Y lo que podemos ver es que lo que va a mandar en mayor complejidad va a ser la doble iteración. Y esa doble iteración va de 1 a n elementos y de peso 1 a W. Por lo tanto, la complejidad temporal es n por W. Por otro lado, la complejidad espacial es también la misma, porque tengo que ir guardando el resultado de todos esos subproblemas. Nuevamente nos enfrentamos a una solución que es pseudopolinomial. Y lo que tenemos que tener en cuenta es que aunque tengamos pocos elementos, si el peso que podemos cargar es muy grande, tendremos que realizar muchos subproblemas y muchos cálculos. Y ese elemento del peso es un valor, una variable, y no es una cantidad de elementos parámetro de nuestro algoritmo, y por eso hablamos de pseudopolinomial. No obstante esta situación, esto es una solución que es bastante mejor para cantidad de elementos n grande que la solución por fuerza bruta. Vamos ahora a complicar un poco nuestro problema y eso nos acerca al conocido como problema de la mochila o knapsack. Y lo enunciamos de la siguiente manera. También tengo un conjunto de n elementos, cada uno tiene un peso asociado y además tiene una ganancia que nos puede otorgar si lo seleccionamos. Lo que queremos entonces es seleccionar un subset de los elementos que nos dé la mayor ganancia posible y que al mismo tiempo no supere un valor W de peso máximo. Analicemos ahora nuestra nueva situación. Obviamente vemos que es una variante del subset sum. Podemos considerar, por ejemplo, el subset sum si el valor es exactamente a su peso. Y en ese caso estaríamos ante un problema similar. Ahora, podemos entonces utilizar todo el análisis que hicimos antes y usarlo en este nuevo problema. Veamos. Si cada elemento está en la solución, sigue consumiendo un espacio y al mismo tiempo nos da una ganancia. Y vamos entonces a llamar a nuestro subproblema como la mayor ganancia que podemos obtener con los i' elementos y con un peso disponible de p, que es una variante de lo que veníamos hablando antes. Y ahora veamos si esto lo podemos plantear como una recurrencia y qué es lo que usamos para esa recurrencia. Lo que podemos plantear es que si un elemento i no está en la solución, entonces la máxima ganancia que podemos obtener para los primeros i elementos con peso W va a ser igual a la máxima ganancia que podemos obtener con i menos 1 elementos y el mismo peso disponible. Por otro lado, si el elemento sí está en la solución, la máxima ganancia que podemos obtener para ese subproblema es el valor que me da ese elemento más la ganancia que podemos obtener para el elemento i menos 1, quitando el peso que ocupa el elemento i. Y lo que queremos obtener básicamente es la máxima ganancia que podemos obtener con el elementos y un peso máximo de W. Como se puede ver, la recurrencia es muy parecida.
o sea, los subproblemas que usamos son los elementos y el peso, pero ahora en vez de ir devolviendo el máximo peso que podemos obtener es la máxima ganancia. Y podemos formalizar la recurrencia entonces como la máxima ganancia cuando tengo 0 peso o 0 elementos es 0 y la máxima ganancia en los otros casos es el máximo entre que el elemento i está en la solución, en lo que en ese caso lo que hace es consumir para el subproblema que sigue una cantidad de peso y agregar un valor del elemento, o que si el elemento no está, no consume espacio, no consume peso, no da valor, y tengo que analizar para los dos casos el i menos un subproblema. En cada caso será con el mismo peso o con el peso menos el peso que he consumido. La solución iterativa se puede ver que es prácticamente la misma que en otro caso. Tengo las dos iteraciones iniciales para calcular los subproblemas base. Después tengo las dos iteraciones, también por elementos y peso. Y lo único que va cambiando es que en vez de ir sumando en el óptimo el peso del elemento, es el valor del elemento. Y finalmente después retorno el subproblema más grande, que es con el elementos y peso W. Y nuevamente entonces la complejidad es igual, n por W temporal y espacial, y sigue siendo un algoritmo pseudo polinomial. Podemos hacerlo mejor. En videos próximos veremos si eso es posible y bajo qué costo. Nos quedan por ver algunas consideraciones. Para los dos problemas que vimos, subset sum como knapsack, si lo único que me interesa es calcular el máximo, entonces podría reducir la complejidad espacial, no temporal, sí la espacial, porque si se fijan, únicamente cuando estoy parado en un subproblema de i elementos estoy consultando para la solución óptima de i menos un elemento. Por lo tanto, entonces, en vez de poder guardar una matriz de n por w, puedo guardar una matriz de 2 por w, donde estoy guardando el subproblema anterior y el problema que estoy calculando actualmente, y voy haciendo un swap entre esas dos filas de mi matriz. Eso hace que la complejidad espacial, en este caso, sea O de W. Y por otro lado, si lo que necesito es reconstruir la selección realizada, lo que tengo que hacer es simplemente, tal cual hicimos en otros problemas, es ir almacenando dentro de una estructura para cada subproblema si el óptimo fue eligiendo o no el que esté el elemento o no esté el elemento en la solución. Finalmente, entonces, para reconstruir cuáles fueron las selecciones realizadas desde el subproblema superior, que es de NW, vamos a ir reconstruyendo para atrás. Si determinamos que en el óptimo estaba el elemento, entonces el próximo elemento que puede estar es aquel que pesa el W menos el peso del elemento que está, y verificamos para el elemento n-1 y así vamos yendo para atrás hasta reconstruir cuáles son todos los elementos que me quedaron en la solución óptima. Con estas dos consideraciones damos concluido el problema de subset sum y de knapsack. Es importante aclarar que existen bastantes variantes sobre estos subproblemas. No todos se pueden resolver con programación dinámica, y por otro lado vimos que algunos casos particulares incluso se pueden resolver con greedy, como en el caso de la mochila fraccionaria que ya analizamos en algunos videos atrás. Bueno, muchas gracias.
por escuchar el video y nos reencontramos en el próximo.